en la casa de nuestra hermana Marinela, Padre bendito. Obra tú en su vida, Señor. Dirige, Espíritu Santo, esta reunión. Habla a través de mí con la reflexión que tú quieres compartir a esta vida, a Marinela, a su mamá de Nori, Señor, y a mis hermanos aquí presentes, Señor, que están haciendo tu obra también, Señor. Gracias por este tiempo, porque una vez más nos reunimos en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, tú estás en medio de nosotros. Y si donde está el Señor hay poder y hay sanidad. En todo, creemos en ello, creemos en este tiempo. Espíritu Santo, úsame y usa a cada uno de mis hermanos en este tu servicio, Señor. Lo dejamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Muy bien. Venía meditando hoy día acerca de, le pedí al Señor acerca de que me dé un mensaje, una palabra a veces para llevar a, a una, a un hogar, una persona en necesidad, ¿no? Porque todos necesitamos. De repente hoy, Marinel está pasando por un momento de repente de salud, ¿no? O también puede ser todo tipo de influencia del maligno, ¿no? Pero aún así todos estamos necesitados de algo, ¿no? De algo, ¿no? Yo acabo de terminar mi contrato de trabajo, voy a estar necesitado de trabajo, ¿no? Y así cada uno tenemos necesidades, pero es Dios quien nos guía para que nosotros nos dé esa palabra, esa fortaleza y a través de su mensaje, de su palabra, nos haga recordar de repente que que Él lo tiene todo bajo control. Y me trajo a la mente Isaías 53. Isaías 53, un pasaje muy conocido que todos lo conocemos, ¿no? Habla acerca de el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, ¿no? Entonces, este, y este, y este capítulo también nos habla acerca del Mesías, ¿no? Del Mesías de que Jesús, quien sufriría por el pecado de todos, ¿no? Era una profecía sorprendente, ¿no? Porque Isaías lo escribió esta profecía, o este libro lo escribió 700 años antes de que sucedieran los hechos, ¿no? Sobre todo lo que iba a pasar en la cruz, y también es una promesa para nosotros, hoy tanto como de salvación y sanidad. Y es lo que Dios quiere hacer hoy en día. Tanto sanidad física como también sanidad emocional, sanidad del alma. Todos necesitamos ser sanos. Y por ese propósito Jesús estuvo aquí. Entonces, ¿y quién creería que Dios decidiría salvar al mundo mediante un siervo humilde, que fue nuestro Señor Jesús? Y tuvo que sufrir, y un siervo sufrido en vez de un rey glorioso, ¿no? Pero nos enseñó a través de la humildad. ¿Y la humildad qué es? Es aquel que reconoce a Dios en su vida y que necesita de Él y viene a Él. Todos necesitamos ser humildes como nuestro Señor Jesús. Y este es el principio de la humildad, es reconocer a Dios y a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Pero la idea va contraria a lo que es el orgullo humano y la manera de pensar del mundo hoy en día, ¿no? Nadie quiere ser humilde, porque a veces choca con la carne, ¿no? Pero sin embargo, Dios trabaja a menudo de formas inesperadas. La fortaleza, la fortaleza del Mesías se muestra a través de su humildad, su sufrimiento y misericordia que Él pasó ahí en la cruz, y sufrimiento que muchas veces nosotros evadimos y no quisiéramos pasar. Quién quiere pasar sufrimientos en esta vida? Creo que lo natural de la persona es evadirlo, pero sin embargo Jesús nos enseña y nos da un propósito acerca del sufrimiento. Nadie va a poder librar sufrimiento en esta vida, porque mismo Jesús dijo, en este mundo tendremos aflicciones, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. No dice que no vamos a pasar, no dice que, como a veces algunos han malinterpretado las escrituras diciendo que el que viene a Cristo, el que entrega su vida a Cristo, ¿no? No va a sufrir, no, este mundo es un mundo caído por el pecado. Entonces sufrimiento va a haber, aflicciones va a haber, pero cuando estamos en comunión con Dios, Él le da propósito a nuestro sufrimiento, porque nadie está libre.
Hoy de repente se puede enfermar, un ejemplo, ¿no? Como lo que pasó a la hermana Yoli, y mañana me va a tocar a mí, y después a la hermana Nora. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo, como dice la misma escritura, corrompido por el pecado, ¿no? Entonces, tarde o temprano nos vamos a enfermar de algo o vamos a morir de algo, ¿no? Pero lo importante es que Dios, en medio del sufrimiento, Él está con nosotros y le da un propósito al sufrimiento. Él quiere, Él quiere que nosotros, aunque no entendamos por qué nos estén pasando muchas cosas en esta vida, cuando tú estás de la mano de Dios, en su tiempo Él te lo va a hacer saber, ¿no? Pero nada es en vano cuando uno está, a pesar de, buscando a Dios. De una u otra forma estamos acercándonos a Dios. Porque así, por buenos momentos o malos momentos, como dijo el apóstol Pablo, yo sé vivir en abundancia y en escasez, pero todo lo puede en Cristo que me da la fuerza. Sí. ¿Cuál era el mensaje que nos estaba dando el apóstol Pablo? Era que en todo tiempo él no dejaba de buscar a Dios. En todo tiempo. ¿Por qué? Porque pasó por momentos difíciles como por momentos buenos. Y en ambos debemos de confiar en Él. Amén. Uh-huh. Entonces, y en Isaías 53 dice así. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces este varón de dolores lo despreciaron y rechazaron los que estaban a su alrededor. ¿Mm? Hasta en el día de hoy sucede lo mismo, ¿no? Algunos a veces lo rechazan, no quieren recibir a Cristo, o se oponen también, o no están de acuerdo con sus enseñanzas, o se oponen a Cristo, ¿no? Otros lo desprecian y desprecian también su perdón. Y en nuestro tiempo también nosotros lo hemos rechazado, no hemos evadido seguirlo, ¿no? Pero esto que nos deja el Señor es para meditar porque en algún tiempo lo hayamos hecho, ¿no? Ahora la pregunta va, ¿usted lo rechazaría o lo aceptaría? Y ha pasado a veces, ¿no? Y más si hemos pasado por momentos de desprecio y rechazo, ¿no? Consuélate, ¿sabes por qué? Porque el Señor también pasó lo mismo. Si tú en algún momento hayas pasado momentos de rechazo o de desprecio en tu familia, en el trabajo, ¿quién no lo ha pasado? Yo lo he vivido. Así que ahora a ti te digo, consuélate porque el Señor también lo pasó. ¿Y quiénes somos nosotros para no vivir eso? Lo importante es cómo manejamos la situación, ¿no? Porque de todas esas situaciones uno aprende. Dios siempre nos quiere enseñar algo de cualquier situación o cualquier momento que estemos pasando. Y dice, despreciado y desechado. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, vemos aquí de que Jesús conocía lo que era el sufrimiento. Y a los cristianos hoy en día a veces nos cuesta aceptar el sufrimiento. A veces nos cuesta aceptar el sufrimiento en nuestra vida, pero acá está el ejemplo. Jesús lo pasó. Cada vez que tú estés pasando por esas etapas difíciles de sufrimiento en tu vida, recuerda que tu Señor también lo pasó. Y pasó peores todavía. Y cada vez que nosotros la pasemos, recordemos que necesitamos. O cada vez que nosotros estemos pasando, recordemos de que nos estamos pareciendo más al Señor. Porque Él las pasó peores y más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? De que Dios entiende nuestro sufrimiento. Y nos entiende a veces cómo nos sentimos. Es por ello que Él nos quiere cerca de Él. ¿Para qué? Para poder recibir de su consuelo y restauración. Y y como que escondimos de Él el rostro. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, nos avergonzamos de Él. ¿Cuántos han tenido vergüenza de ser cristianos? ¿O cuántos se han avergonzado de testificar de Cristo? ¿O vergüenza de predicar? ¿O vergüenza a veces de invitar a una persona, a alguien a la iglesia? Creo que nos ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque siempre por el qué dirán de mí, ¿no? Nos pasa a todos. Por eso es que dicen que el cristianismo es para los valientes. O a veces somos valientes para otras cosas, pero cuando se trata de ser valiente como cristiano, a veces como que arrugamos, ¿no? Como dicen algunos, ¿no?
Pero en vez de eso debería ser al contrario, ¿no? Deberíamos porque se trata del Señor, ¿no? Se trata de que estamos, buscando algo, ¿no? En el camino de Dios. Ajá, así es. Y a veces nos ha pasado. ¿Por qué? Porque es algo de repente natural en la persona. Pero por eso es que dicen que el camino del cristiano es para valientes. ¿Por qué? Porque entramos a una guerra espiritual, justamente Marinela lo estaba contando. Cuando nosotros empezamos a buscar más de Dios, estamos entrando a una guerra espiritual. Les cuento un ejemplo. Cuando antes de que, bueno, yo desde que me convertí, Dios me iba mostrando que yo ya tenía un llamado, pero también me iba preparando para lo que iba a venir después de ello, porque ya sabía en qué Dios me iba preparando para saber en qué terreno me iba a meter. Es como el soldado, ¿no? Soldado que antes de que sea llamado para la guerra, está tranquilo, está en su casa, está en su zona de confort. Una vez que es llamado para la guerra, lo preparan en carácter, en formación. Pero una vez que ya te están formando, ya te están diciendo, ya te están preparando para lo que va a venir en la guerra. Vas a pasar hambre, vas a pasar luchas, heridas, daño, maltrato, hasta corres el riesgo de morir. Entonces así Dios nos prepara también. Antes de prepararnos para servirle al Señor, ya Dios nos prepara para lo que se va a venir. Y más si Dios te está dando una responsabilidad de liderazgo. Sabes que tú te vas a meter a terreno ajeno. Estamos en el terreno del enemigo, que es el mundo. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Es el diablo. Y vamos a pelear y a guerrear. ¿Por qué? Porque les vamos a quitar las almas para Cristo. Almas que están en el poder, en sus manos de Él. Entonces los ataques vienen. Y así vienen para una persona cuando empieza a buscar de Dios, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hacer la obra, empezaron muchos ataques, más que todo en las cabezas, ¿no? Empezaron a haber desánimos, empezaron a haber desalientos, no llegaba la gente, empezaron a ver las enfermedades, los problemas de salud, los trabajos se nos truncaron. La hermana Yori, cuando vino a los comienzos de la obra, ya no tenía trabajo, yo también dejé de trabajar, pero ya Dios nos estaba preparando para que estábamos entrando a una guerra espiritual. Es una guerra espiritual que no es contra personas, sino es contra huestes celestiales, potestades de este mundo, ¿no? Sí. Entonces todo tiene un propósito. Y es más, mientras uno siga más sirviendo a Dios y en la posición en la que se puede encontrar de servir y de buscar, de compartir más de su evangelio, de consagrarse más para el Señor, de congregar, de servirle a Dios, va a haber mayor ataque porque estás peleando una batalla. Con tu familia, tu esposo, tus hijos se van a levantar porque estás como dice, prendiendo el fuego del enemigo. Y el enemigo te va a... Si no puede contigo, va a empezar con tus hijos, tus familiares, pero Dios te va a preparar. Dios te va a dar la fortaleza. Dios te va a dar la fortaleza porque estamos en un terreno enemigo. Eso sí, estamos en terreno enemigo. Y yo sé a lo que me he metido cuando yo ya sabía que iba a servirle al Señor y iba a responder a ese llamado. Como me dijo una viejita una vez cuando le compartía, uy, hijito, no sabes a lo que te has metido en su forma de interpretar, ¿no? A los que son llamados para ser pastor, ¿no? Saben que va a haber persecución, va a haber siempre ataques contra la cabeza. Y no hablando de término espiritual, sino de término también secular, porque te van a decir de todo. Entonces, uno sabe, y así es en lo espiritual, en lo que es del cristiano, ¿no? Entonces, pero las escrituras nos dicen que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces nosotros lo hacemos porque Él nos amó, porque también lo amamos. Así que nosotros lo hacemos con todo nuestro amor, y también, y a veces hasta con todo y vergüenza lo vamos a hacer, porque lo hacemos porque lo amamos a Él. Porque a veces nos puede pasar, porque no se trata tampoco de nosotros mismos, sino de ayudar a alguien más que lo necesite. Necesita a la gente del Señor. La gente está necesitada de Dios. El mundo no está necesitado de conocedores de la Biblia ni de grandes teólogos, no. El mundo necesita a Dios. El mundo necesita a Dios y eso es lo que nosotros le impartimos y tratamos de llevar a el evangelio a más personas para que puedan conocerlo, porque la gente se muere por depresión, por muchas situaciones, están afligidas porque por el enemigo, están afligidas también por sus mismos problemas, están afligidos por muchas cosas que pasan acá, están afligidos por trabajo, por dinero, por muchas de esas cosas. La Biblia lo habla, los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo le han quitado muchas veces la vida a muchas personas. Y para eso vino el Señor, ¿no? Dice,
Y también veo que a los hombres de esta época le resultaba también repulsivo. Ni aún Israel le apreció a Jesús. Su propio pueblo y su propia familia lo despreció, como yo le decía, iba a haber persecución. Así que nosotros debemos de consolarnos cuando nos desprecien, porque a nuestro Señor también lo despreciaron, ¿no? Y en Isaías 50, y en el versículo 4 de Isaías 53, dice, ciertamente Él llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero en el 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios desea que Dios desea Dios desea vernos sanos, Dios desea vernos curados, no solamente de lo físico, sino de toda persecución del enemigo, tanto del enemigo como también de nuestras emociones y del alma. Es por eso que nosotros estamos constantemente ahí, porque venimos con se podría decir, heridas del alma, del cual tenemos que estar curados, y Dios nos quiere restaurar, ¿no? Sin embargo, estos versos son una promesa para todo aquel que cree en la obra de la cruz que hizo Jesús. Entonces, esto no solamente son profecías o una bonita historia que hayamos leído en la Biblia, ¿no? Por eso es que existen los milagros. ¿Para qué? Para creer en esta verdad. Por eso es que quedó escrito, para que nosotros creamos de lo que Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas. Pero si le creemos y venimos a Él de todo corazón. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿no? ¿Quién puede tener paz en medio de una enfermedad encima o con una enfermedad encima? Al contrario, tu vida se vuelve un caos, ¿no? Lleno de afán y de preocupaciones por la enfermedad. Y ahora no solamente la enfermedad te viene dolores y preocupación, ¿no? Sino también se va con ello también las finanzas, porque tienes que invertir para curarte, ¿no? Pero eso no trae paz. Por eso es que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios quiere que tengamos paz en Él, aún inclusive en medio de lo que podamos estar pasando, de nuestra persecución o de nuestro sufrimiento. Dice, y también dice, llevó Él, sufrió Él, fuimos. Dice, esto está en futuro o en pasado. Llevó Él, sufrió, fuimos. En qué lo escuchan ustedes? ¿En futuro o en pasado? En pasado. ¿Pero por qué está en pasado? Claro que está en pasado. ¿Por qué? Porque para Dios lo que hizo contigo ya pasó para Él. Ya sucedió. Solo falta que tú lo creas para que suceda. Porque para Él ya sucedió. Y eso es fe. La fe declara en pasado lo que va a suceder en el futuro. Así que si tú estás pasando o estamos pasando por un tiempo de necesidad, de enfermedad o preocupación por algo, cree que Él ya te sanó. Él ya te resolvió tu necesidad o preocupación por lo que podamos estar pasando. Porque para Él ya pasó, Él ya lo hizo. Nada más falta que nosotros lo creamos que ya sucedió. ¿No creemos? Amén. Por eso estamos aquí. Porque como le dije, para Dios no son casualidades. Y dice, fueron nuestras enfermedades que Él las llevó, nuestros dolores, lo que Él sufrió. Cuando nosotros le vimos en la cruz, pensamos que de repente Dios lo castigaba por sus propios pecados, como en ese tiempo a veces pensaba la gente, ¿no? Pero no, fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados que Él tuvo que pasar eso. Y para que nosotros podamos tener paz, dicen, para que podamos ser sanados. Entonces nosotros, y dice en el versículo 6, dice que nosotros fuimos los que nos descarriamos y anduvimos en nuestros propios caminos. Pero sin embargo Dios cargó nuestros pecados sobre Él. El sustituto nuestro fue Él. O sea, lo que nosotros nos merecíamos fue sobre Él. Entonces las personas del Antiguo Testamento no podían entender la idea de que Cristo
de Cristo muriendo por nuestras culpas y rebeliones y pecados, cargando el castigo que nosotros merecíamos, que nos tocaba a nosotros merecer. Pero sin embargo, los sacrificios que ellos hacían en ese tiempo, de las personas del Antiguo Testamento, ¿no?, que sacrificaban un cordero, esto sugería la idea de lo que iba a pasar en el futuro con nuestro Señor. Pero una cosa es matar a un cordero y otra cosa es distinta, es pensar en el siervo escogido por Dios, ocupando el lugar del cordero. Por eso es que muchos judíos israelitas no pudieron entender. Pero Dios nos mostró el sufrimiento del futuro del Mesías, de lo que iba a ser, y el perdón que iba a ser para toda la humanidad. Y ustedes sabían que nuestro Señor Jesús sufrió las 5 clases de heridas conocidas las 5 clases de heridas conocidas por la ciencia médica, y sí, y las sufrió por amor a nosotros. Una de ellas son las contusiones, golpes que recibió con una caña y recibió varias veces, varias contusiones recibió él. Laceraciones también por los azotes recibidos, que laceraron todo su cuerpo. Una de ellas también fue heridas penetrantes, como la corona de espinas, que le pusieron en la cabeza, como burla de ser el rey de los judíos. Otra de las heridas también que fue heridas de perforación, que fueron los clavos, que traspasaron sus manos y sus pies. Y esas marcas, dice la Escritura, que hasta ahora Él las lleva. Y nosotros las vamos a ver cuando estemos en el cielo, para recordar lo que Él hizo por amor a nosotros. También otras heridas fue la herida de incisión, que fue la lanza que fue que traspasó su costado, ¿no? Así que en este pasaje vemos que Cristo tuvo que pasar todo lo que Cristo tuvo que pasar para que nosotros seamos salvos y sanos. Nada más nosotros tenemos que creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y venir a Él. Hoy yo quiero hacer una corta oración, de ahí darle pase a la hermana Yoli para que tú puedas reconciliarte con Jesús y venir a Él. Si pueden ahí repetirla conmigo, ahí la repetimos y después le doy pase a mi hermana Yoli para que interceda. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, gracias por esta palabra que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía ahora tu Espíritu Santo a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad, Señor. Gracias por tu amor, tu salvación y la nueva vida que me das en este día, Señor. Amén. Hermana Yoli.